Hola a todos, espero se encuentren súper bien. Hoy tenemos una sesión de Apex en español, Office Hours, muy especial. Vamos a hablar de la modernización de las aplicaciones desarrolladas en Oracle Forms utilizando Oracle Apex. Pero antes de empezar, pues me gustaría conocer un poco de ustedes, si nos pueden escribir en el chat desde dónde se están conectando y también si tienen algún tipo de experiencia desarrollando con Oracle Forms, ¿ok? Me imagino que muchos de ustedes tienen experiencia en Forms y por eso se están uniendo, o de pronto su interés es Apex, así que pues sería bueno saberlo desde el chat. Así sí me pueden compartir esa información, sería genial para aprender un poco más de ustedes. Ok, por aquí dicen, Florentino dice que es principiante. Muchas personas hoy se están conectando desde México, Perú, a Venezuela, Miami, Perú también, Argentina, California, Ciudad de México, desde la versión 2.1 de Apex o de Forms. Hay que hacer la aclaración allí. Pensaría que no sé a qué se refiere. Costa Rica. Alguien dice migrando Forms a Apex. Muy bien. Experiencia en Forms desde la versión 6 y experiencia solamente en Oracle Forms y Reports. Experto en Forms también tenemos. Muy bien. Bueno, espero que esta sesión sea muy interesante para ustedes y que pues puedan sacar el mayor provecho de esta sesión. También quiero compartirles, esta es la programación que tenemos de las sesiones de Apex globales. Esas sesiones son en inglés y vamos a tener la próxima semana, en octubre 24, vamos a hablar de Template Components. También el 7 de noviembre vamos a tener una sesión sobre cómo pueden extender ustedes las funcionalidades de sus aplicaciones tipo SaaS con Apex. Y el 21 de noviembre vamos a hablar también de Continuous Integration, Deployment con Apex utilizando SQL CL Projects. Para registrarse y para poder participar de estas sesiones, pueden ir a apex.oracle.com/office hours. Y en las sesiones de Apex en español, Office Hours, el mes pasado tuvimos a Anaí Camas hablando de una introducción sobre componentes de plantilla o template components en Oracle Apex, y así pues ustedes encuentran todas las sesiones pasadas en la playlist o en la lista de grabación que tenemos. Y si también se quieren suscribir a este Office Hours, también les dejo el enlace para que lo puedan hacer. Así van a recibir un correo cada vez que hay una nueva sesión disponible y cuando también publicamos la grabación de la sesión. En cuanto a las próximas conferencias, la próxima semana vamos a tener Spoke 24. Este es el evento anual del grupo de usuarios de España, de Oracle, que va a tomar lugar el 22 de octubre. Y también en noviembre 21 a noviembre 26, estará sucediendo el Oracle Apex Tour 2024 Latinoamérica, que estará en Argentina, Brasil y Paraguay. Si están cerca de estos países o de las ciudades donde está tomando lugar, no duden en participar. También van a encontrar más eventos en apex.oracle.com/go/events. ¿Ok? Si tienen preguntas, no duden publicar sus preguntas en la sección de Q&A que está disponible en Zoom. Lo encuentran en la parte inferior y allí pueden pues publicar su pregunta. Si de pronto esta pregunta es un poco más compleja o requiere un análisis más profundo, pueden escribir su pregunta en apex.oracle.com/forum para que podamos revisarlo mejor. Muy bien, con esto entonces empecemos con nuestro tema de hoy, que es la modernización de las aplicaciones de Oracle Forms con Oracle Apex. Y para esto pues quiero contarles un poco de mi propia historia, porque después de que yo estudié ingeniería de sistemas, pues mi primer trabajo fue desarrollar un sistema ERP utilizando Oracle Forms. Así que inicialmente esos fueron
la forma como aprendí a desarrollar aplicaciones. Ustedes saben que Oracle Forms es una tecnología de Oracle, es altamente o ampliamente utilizada para diseñar y construir aplicaciones empresariales. Es un componente de Oracle Fusion Middleware y con esta compañía que yo estaba trabajando, pues ellos desarrollaban aplicaciones de escritorio que cumplían con los requerimientos que ellos necesitaban inicialmente. Sin embargo, desde el punto de vista de desarrollador que era yo, pues para mí tomó un cierto tiempo ser realmente productivo en Oracle Forms y también esta compañía empezó a tener más retos relacionados a las limitaciones que ofrecía Oracle Forms. Por ejemplo, ellos querían ejecutar las aplicaciones en el dispositivo móvil o incluso querían también tener gráficos para entender un poco más del negocio, querían tener gráficos tipo gráficos circulares o de barras para poder entender qué estaba sucediendo con el negocio, pero querían tener esos gráficos directamente en las aplicaciones de Forms. Y bueno, pues esto realmente no era tan posible. Así que unos años después conocí algo llamado como Oracle Apex. Y probablemente si ustedes están aquí hoy es porque ya han escuchado algo de Oracle Apex. Y Apex es la plataforma más popular que existe alrededor del mundo para desarrollar aplicaciones empresariales y de poco código o low code. ¿Ok? Con Apex ustedes van a poder crear aplicaciones escalables, seguras, pero para mí, que venía de este background de Oracle Forms, fue totalmente una revolución porque podía crear aplicaciones muchísimo más rápido. Las aplicaciones se veían, lucían 1000 veces mejor. Podía ejecutar esas aplicaciones en absolutamente cualquier dispositivo. Ok, necesitaba menos código, así que podía entregar soluciones que cumplían con los requerimientos, ¿cierto?, que tenía la compañía, pero también satisfacían aún más esas necesidades que tenía la compañía, tanto en el uso de la aplicación, lo intuitivo que era, lo accesible que es también todas las aplicaciones que ustedes desarrollan con Apex y la facilidad con la que, si bien entregamos hoy esta aplicación, podemos un año después, 6 meses después, volver rápidamente y hacer cambios y ajustes de una manera muy eficiente sobre la aplicación que ya teníamos. Entonces, eso genera muchísimas ventajas, obviamente, al desarrollar con una plataforma de este tipo, low code. Y otro punto muy importante con Apex es que solamente necesitas un navegador para poder desarrollar las aplicaciones, para poderlas ejecutar y está disponible en cualquier lugar donde tú tengas una base de datos Oracle. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas, las similitudes y las diferencias de utilizar Oracle Apex versus Oracle Forms. ¿Ok? Entonces, esto nos va a ayudar a entender por qué Apex es la mejor alternativa para modernizar las aplicaciones desarrolladas en Oracle Forms. Empecemos entonces con las similitudes. La primera similitud son los lenguajes. Entonces, si ya ustedes tienen una experiencia con Oracle Forms, saben que lo principal que van a requerir es SQL y PLSQL, que es exactamente los principales lenguajes que van a necesitar en Apex, ¿ok? Entonces, en ese punto, pues no van a tener que aprender nada nuevo, pero además van a poder utilizar todo ese conocimiento que ya tienen para crear estas aplicaciones. Y además, a partir de la base de datos 21C, también ustedes podrían tener código JavaScript en el lado del servidor. Entonces, esto abre todavía una mayor posibilidades para que diferentes tipos de desarrolladores puedan desarrollar sus aplicaciones con Apex. La segunda similitud está basada en que ambas Forms y Apex, el desarrollo está centrado en la base de datos. Entonces, si ustedes bien ya tienen tablas,
tienen vistas, ¿cierto? Pues pueden crear rápidamente las aplicaciones o las páginas que necesiten basado en esa definición de tablas que ya tienen, que es muy similar a cómo se desarrolla con Forms. Otra similitud es el marco declarativo. Entonces, en Apex ustedes pueden utilizar el asistente, ¿cierto? Que también está disponible en Forms, que es muy similar y que les va a ayudar a crear las páginas que necesiten para cumplir con su requerimiento. Pero también tanto en Forms con Apex pueden ver estas opciones donde pueden, dependiendo del componente que tenga señalado, pues van a ver los atributos o propiedades que estén disponibles para ese componente y hacer los cambios rápidamente que ustedes necesiten. Muchas veces no se requiere ningún tipo de código. Y por último, está la lógica de negocio. Entonces, probablemente en sus aplicaciones de Forms, ustedes ya tienen un modelo de datos en la base de datos, tienen también paquetes, procedimientos y funciones. Todo esto lo pueden reutilizar e integrar en sus aplicaciones de Apex. Entonces, toda esa inversión que ya tienen, la pueden seguir utilizando, ¿ok? ¿Cuáles serían entonces las diferencias entre Oracle Forms y Apex? Lo primero es que para ustedes poder desarrollar con Oracle Forms, pues si bien requieren una licencia de Oracle Forms, también van a requerir una licencia completa de WebLogic Server. Y mientras que con Apex, pues lo único que necesitan es Oracle Red Data Services, o también conocido como ORDS, que es un componente que está disponible. Si ustedes ya tienen una licencia de la base de datos Oracle, pueden estar utilizando también ORS sin ningún costo adicional. Otra diferencia con Forms es que ustedes van y desarrollan su formulario, ¿cierto? Pero después, pues van a necesitar compilar este form, ¿cierto? Inicialmente ustedes tienen un FMV, que es donde está la definición de la forma que tienen. Van a generar un FMX, que sería el ejecutable de esta forma, y luego pues van a tener que desplegar este FMX en el servidor que corresponda, ¿cierto? Y después ejecutar toda la aplicación para ver sus cambios vivos, ¿verdad? La diferencia en Apex es que la definición de la aplicación reside en la metadata de la base de datos. Esto hace que podamos ir fácilmente a cualquier página de la aplicación, hacer los cambios que ustedes necesiten, guardar y ejecutar. Pueden ver esos cambios que ustedes hicieron inmediatamente, ¿ok? Si esos cambios son correctos, digamos que ustedes ya están listos para pasarlos a producción, bueno, entonces pueden exportar su aplicación y llevarla al ambiente que corresponda, pero pueden ver esos cambios inmediatamente. Otras diferencias entre Forms y Apex es dónde y cómo puedo ejecutar mis aplicaciones de Forms. Entonces, las aplicaciones de Forms son aptas para ejecutarse como en un computador normal, ¿verdad? Y van a requerir algunos complementos, algunos plugins o también Java Web Start para poder ejecutar esta aplicación. Además de que hay ciertas limitantes con los navegadores que se pueden utilizar. Mientras que en Apex ustedes pueden ejecutar sus aplicaciones en cualquier navegador, el que ustedes prefieran, y lo pueden ejecutar utilizando cualquier dispositivo. Incluso pueden instalar esta aplicación de Apex en el dispositivo del usuario. Otra diferencia es lo difícil que puedes llegar a ser estilizar o mantener el estilo de las aplicaciones que ustedes tienen desarrolladas en Oracle Forms. Mientras que en Apex, inmediatamente ustedes crean su aplicación, ustedes pueden definir el estilo que quieren tener para toda su aplicación, para todas las páginas que tengan dentro de esta aplicación. Y fácilmente también lo van a poder cambiar, sí, o personalizar si así lo prefieren. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar Apex? Pues la principal
es que no tiene ningún costo de licenciamiento. Si ustedes ya tienen una base de datos Oracle, allí ya pueden estar utilizando Apex. Pueden instalarlo ya sea on-premise, ya sea en Oracle Cloud, en cualquier lugar donde ustedes tengan una base de datos Oracle. Otra ventaja es que a partir de la versión de Apex 24.1, pues ustedes van a tener el asistente de Apex que les va a ayudar desde la creación de la aplicación hasta creación de código. Como les decía al principio, puede ser creación de consultas SQL, puede ser una ayuda con JavaScript, puede ser con HTML, con PLSQL, con CSS, o si ustedes tienen alguna duda general, pues también la pueden resolver con el asistente de Apex. También la lógica de negocio, pues van a poder reutilizar todos los objetos de base de datos que ustedes ya tengan e incluso van a poder, si necesitan integrar datos, conectar su aplicación con datos que tengan en una base de datos remota o en un servicio REST, pues lo van a poder hacer fácilmente con Apex. Y con todas las similitudes que les comenté antes, pues para un desarrollador de Forms va a ser bastante rápido poder empezar a desarrollar las aplicaciones con Apex y no solamente empezar a desarrollar, sino tener la confianza plena para poder hacerlo. Obviamente también hay ventajas de utilizar Apex en Oracle Cloud. Por ejemplo, si ustedes utilizan una base de datos autónoma, pues una base de datos autónoma, tan pronto ustedes la provisionan, tienen allí Apex, que es un entorno seguro, totalmente administrado y que además cumple con las regulaciones de datos regionales. Si ustedes así lo necesitan, pues también lo van a tener. La base de datos autónoma, por ejemplo, está disponible en más de 40 regiones en la nube pública. Entonces, en este punto probablemente ustedes se están preguntando cuál es la mejor alternativa para mí. Quedarme en Oracle Forms, modernizar los formularios que tengo de Forms utilizando Apex o cuál es la mejor alternativa allí. Y para eso, pues tengo este flujo que vamos a ver de preguntas que les va a ayudar a ustedes a identificar cuál es la mejor alternativa o la mejor posibilidad para ustedes. Y la primera pregunta tiene que ver con si ustedes están utilizando una versión de Forms que está soportada en este momento. Entonces, si ustedes dicen no, no estoy utilizando una versión soportada de Forms, la siguiente pregunta sería, ¿puedes actualizar esta versión? Y si dices no, entonces probablemente la mejor alternativa sería modernizar las aplicaciones de Forms utilizando Apex. Si por el contrario dices sí, estoy utilizando una versión soportada de Forms, entonces la siguiente pregunta, y creo que estas son las dos preguntas más importantes, es si Forms está cumpliendo con todos los requerimientos de negocio que ustedes tienen. Si ustedes dicen sí, esta es una versión soportada y además Forms cumple con todos los requerimientos, pues puedes quedarte en Oracle Forms, ¿verdad? No hay necesidad de modernizar nada. Pero si a esta última pregunta dices no, Forms no cumple con todos los requerimientos, entonces la siguiente pregunta sería, ¿estos requerimientos son totalmente nuevos? Entonces allí probablemente, dependiendo de la respuesta que des, puede ser que te puedes quedar o puedes mantener las aplicaciones desarrolladas en Oracle Forms y crear las nuevas funcionalidades, las nuevas aplicaciones utilizando Apex, de manera que ambas aplicaciones pueden coexistir utilizando los mismos objetos de base de datos, utilizando la misma ah, base de datos y objetos también. Ahora, si en la última pregunta dices no, esos requerimientos no son nuevos, sino que son requerimientos de que tenemos hace mucho tiempo, pero tenemos allí la limitación con Oracle Forms, pues sí, lo ideal es modernizar el conjunto de forms que ustedes tengan utilizando Apex. Muy bien,
Entonces, ahora veamos un demo. Para este demo tengo preparadas dos aplicaciones o dos formas de forms en el cual vamos a ver cómo podemos modernizarlas. La primera es una forma de clientes y allí tenemos en la parte de izquierda tenemos una lista de clientes y su correspondiente país. Cuando el usuario final le da clic sobre uno de los clientes, va a poder ver los detalles de ese cliente y si quiere, pues va a poder actualizar la información. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para modernizar esta forma? Pues podríamos utilizar Face Search, Interactive Report o quizás también podríamos tratar de replicar lo que tenemos aquí utilizando esta, esta opción con el árbol de Apex. La segunda forma es una forma de órdenes de compra. Entonces tenemos el típico ejemplo de maestro detalle donde tenemos la información de la orden y en la parte inferior pues vamos a tener todos los productos que hacen parte de esta orden. ¿Ok? Allí estamos viendo el producto, su descripción, el precio, también incluso está allí un subtotal y el total de la orden en la parte inferior. En Apex podríamos también crear un maestro detalle con diferentes, digamos, estilos o sabores y también podríamos crear una búsqueda por facetas o face research o filtros inteligentes, smart filters. También lo podríamos hacer. Entonces vamos a ir a mi ambiente de Apex. Y entonces vamos a crear, yo ya previamente en este ambiente, en este workspace que tengo disponible, ya tengo previamente el modelo de datos que necesitamos para trabajar esas formas. ¿Ok? ¿Qué necesitamos allí? Necesitamos una tabla de clientes y también tenemos aquí la tabla de las órdenes de compra. Entonces vamos a utilizar esto para poder crear nuestra aplicación. Y para eso vamos a ir al creador de las aplicaciones. Y en Apex tenemos varias alternativas para crear una aplicación. Podemos utilizar el asistente que antes les mencioné, un poco de él, donde podríamos, sin problema, ir y crear o adicionar las páginas que necesitamos. Puede ser un mapa, un formulario, un gráfico, un maestro detalle, un dashboard, lo que sea que ustedes necesiten, lo agregan a su aplicación. Y también tenemos otra opción que es utilizando Generative AI. Entonces, si ustedes tienen configurado este servicio de Generative AI en su espacio de trabajo, pues van a poderlo utilizar con el asistente de Apex. Aquí podemos comunicarnos de manera natural con el asistente y decirle qué tipo de aplicación queremos crear. Por ejemplo, vamos a decirle que quiero crear una aplicación que contenga dos páginas. Una página que va a ser del tipo Face Research con la tabla de S underscore customers y Smart Filters con la tabla S underscore ord o ORD, ¿ok? Que son los nombres de esas tablas con las que necesitamos trabajar. Allí esperemos que el asistente nos responda. Y bueno, entonces nos dice que va a crear una aplicación con el nombre Customer Orders Management, que incluye dos páginas, Customer Explorer y Order Optimizer. Esta información podemos cambiarla en el siguiente paso. Y además va a adicionar dos características, la posibilidad de que el usuario pueda instalar la aplicación en el dispositivo y también que podamos enviar notificaciones push al dispositivo del usuario. Entonces vamos a crear la aplicación, ¿ok? Y aquí en este punto, si bien podríamos cambiar, por ejemplo, vamos a cambiar esto y le vamos a poner en español. Podríamos cambiar también la apariencia. Ahora lo vamos a hacer una vez que la aplicación ya esté construida. Si queremos adicionar más páginas,
también podríamos hacerlo y podríamos editar también esto, porque aquí, por ejemplo, para la búsqueda por facetas, pues también me gustaría que el usuario pueda editar la información. Entonces vamos a incluir un formulario, guardamos los cambios y vamos a hacer lo mismo también para, vamos a poner aquí, órdenes de compra. Vamos a incluir también un formulario para que podamos editar la información de las órdenes y guardamos los cambios. En las características, estas son las dos que automáticamente el asistente adicionó por nosotros. Podríamos adicionar cualquier otra que queramos y por defecto, pues esta es la información que tenemos. Vamos a dejarlo así y creamos nuestra aplicación. En el siguiente punto, una vez esté creada nuestra aplicación, vamos a poderla ejecutar y también hacer cambios sobre esas páginas que ya hemos construido. Vamos a ejecutarla, pues vamos a iniciar sesión. Tenemos entonces, tenemos aquí, esta sería la búsqueda por facetas y se llama así porque tenemos aquí, automáticamente el asistente creó por nosotros estas tres facetas. Tenemos por país para que podamos filtrar a los clientes, también el tipo, la calificación crediticia, podríamos llamarlo, y la región, ¿ok? Para que podamos filtrar a esos clientes. Entonces, si marcamos algunas de estas opciones, por ejemplo, vamos a marcar Excellent, por ejemplo, y luego vamos a marcar Suramérica. Aquí entonces vamos a poder reducir ese volumen de clientes que teníamos inicial para poder encontrar particularmente cuál era el cliente que nos interesaba, ¿cierto? También con la búsqueda por facetas, pues fácilmente podemos ver gráficos y esos gráficos se van a poder refrescar basada en los filtros que ustedes apliquen. Por ejemplo, vamos a ver la información, el formulario de clientes. Aquí tenemos todos los detalles. Podríamos en este punto aplicar cambios, borrar el cliente también o crear uno nuevo también. Es algo que podemos hacer. Sin embargo, aquí en este formulario, pues necesitamos trabajar un poco, ¿verdad? No está como tan amigable, así que podemos ir fácilmente y hacer ajustes. Aquí esto es algo que conocemos como Page Designer, en el cual vamos a poder hacer cambios sobre la página que estamos trabajando, ¿ok? Está dividido en tres paneles, como pueden ustedes ver, y en el primer panel pues vamos a ver todos los componentes que hacen parte de nuestra página. Aquí ustedes van a encontrar botones, elementos, regiones, y pueden ustedes incluso adicionar más regiones a su página. Esas regiones las van a encontrar aquí en la parte inferior y simplemente pueden arrastrar y soltar el elemento que necesiten en la página. Aquí en la mitad, en el panel de la mitad, pues vamos a ver el layout, que es una previsualización de cómo va a lucir esta aplicación o esta página cuando la ejecutemos. Y en el tercer panel, pues vamos a tener todas las propiedades y atributos que corresponden al componente que estemos marcando. Por ejemplo, si estamos viendo esta región de clientes, pues vamos a ver de qué tipo es de tipo formulario. Vamos a ver incluso cuál es el origen de datos, que puede ser la base de datos local donde Apex está instalado, pero también podría ser un servicio REST. También el tipo de datos que tenemos, el tipo de dato que tenemos, si estamos trabajando con una tabla, con una vista, o puede ser también una consulta SQL. Y aquí, pues, si queremos simplemente apuntar a otra tabla, cambiamos con otra tabla que tengamos en el esquema disponible. Muy bien, ¿qué cambios me gustaría aplicar aquí en este formulario? Entonces, primero, me gustaría ajustar un poco estos elementos que estamos viendo aquí para que sea más fácil para el usuario, tanto ver la información como también para editar. ¿Ok? Muy bien. Ese sería el primer cambio. Otro cambio que me gustaría aplicar aquí o que vamos a necesitar hacer es que si vamos a la definición de la tabla de clientes,
Allí vemos que tenemos una condición en la cual esta columna particularmente, que es la de la, la calificación crediticia, pues puede ser excelente, puede ser buena o puede ser mala. Y tiene que cumplir con esta condición. En este momento, nosotros tenemos que el usuario podría escribir cualquier cosa, ¿verdad? Es un campo libre. Entonces vamos a cambiarlo para que sea un radio group y de esa manera pues podamos tener allí solamente las tres opciones disponibles. Voy a poner que esta va a ser un radio group de tres columnas y vamos a ir a credit rating y ahí sí vamos a ir al radio group que es de tres columnas y en la lista de valores pues vamos a definir esas tres opciones que tenemos. Podríamos crear una lista de valores basada en share component o podría ser una consulta SQL o podríamos definir pues los valores estáticos. Para propósitos del demo pues vamos a hacerlo con valores estáticos, ¿ok? Que el primero sería por ejemplo excellent, el otro es good y el último es poor. Muy bien. Y le damos clic en OK, no queremos valores adicionales ni valores en nulo, guardamos y vamos a ir a ver nuestros cambios en vivo. ¿Ok? Entonces, hicimos aquí varios cambios. Bueno, aquí me faltó un poquito ajustar el zip code. Vamos a refrescar acá. Mejoramos cómo se ve esa página. Vamos a poner aquí. Y, ok, allí está mejor. Bueno, entonces se ve todo en una sola, digamos que el usuario ya no va a tener que ir hacia abajo para ver toda la información. Esto podríamos seguirlo mejorando. Incluso, por ejemplo, para la ciudad, pues podríamos proveer una lista de valores. En Apex tenemos varias opciones para poderlo hacer. Pero sin embargo, Apex automáticamente creó una lista de valores por nosotros. Creó esta que sería la lista de vendedores, ¿ok? Y también la región. Entonces aquí ya eso es algo que Apex hizo por nosotros y si quisiéramos mejorarlo o modificarlo, pues podríamos ir, por ejemplo, puedo ir a- al nivel de Shell Components y allí vamos a encontrar las listas de valores. Entonces, esto es algo muy interesante porque vamos a poder utilizar estas listas de valores a lo largo de toda la aplicación que tengamos e incluso compartirlas con otras aplicaciones que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, aquí él creó esta lista para los clientes, está basada en la tabla efectivamente y allí está mostrando el nombre y va a retornar el ID correspondiente de ese cliente. Podríamos incluso adicionar otras columnas para que el usuario pueda filtrar por otros criterios sobre ese cliente. Puede ser, por ejemplo, que quiera filtrar por un cliente que está en un país determinado o otra condición que nosotros tengamos allí disponible y para él sea más fácil encontrar al cliente que está buscando. ¿Ok? Todos esos cambios podríamos hacerlos y ajustarlos sobre nuestro formulario. Sin embargo, aquí dentro de Apex, algo más que podríamos adicionar, obviamente aquí solamente tenemos como procesamientos, sería las operaciones DML, de manera que el usuario en este punto puede actualizar la información, crear nuevos registros y borrar también registros con lo que tenemos en este momento, pero sería ideal también que podamos adicionar validaciones, ¿cierto? En este punto podemos adicionar validaciones que necesitemos sobre los datos y eso probablemente esta información pues la tenemos del formulario del cual estamos
modernizando, the forms. Podemos agregar allí las validaciones que necesitemos y también pues vamos a poder agregar el procesamiento adicional que sea necesario. Puede ser que después de guardar la información del cliente, pues necesitemos enviar un correo electrónico, enviar una notificación push al dispositivo del usuario o incluso puede ser que necesitamos iniciar un flujo de trabajo que ya tenemos definido o puede ser incluso que necesitamos invocar un API. Puede ser que ustedes tengan, perdón, que tengan un paquete y necesitamos llamar a ese paquete para que pueda ser invocado. ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de validaciones o procesamientos podemos agregarlos también a Apex. En este caso, que le di la opción de invocar un API, pues automáticamente Apex trae cuáles son los parámetros necesarios para ejecutar esa función o ese procedimiento que hayamos invocado. ¿Ok? En este caso, este procedimiento o función. Muy bien. Ahora vamos entonces a la siguiente página, que es las órdenes de compra. Allí tenemos nosotros creamos unos filtros inteligentes que igualmente le van a permitir al usuario pues filtrar los clientes, las órdenes de compra en este caso por diferentes criterios. Puede ser para encontrar el cliente, la orden de compra de un cliente en particular, por vendedor, por el tipo de pago, ¿ok? Entonces podríamos seleccionar, por ejemplo, aquí las órdenes de compra hechas por este vendedor y podríamos ver aquí todos los clientes. Vamos a seleccionar uno de ellos, ¿ok? Y así podemos encontrar la información particular que nosotros estemos interesados en conocer. Ahora, podemos editar también esta información y vamos aquí a ver solamente la primera parte, que es la información de la orden de compra. Y aquí podríamos manejar un poco estos datos. Vamos a ir a esa página en particular. Y no les había mencionado que siempre que ustedes están ejecutando una aplicación de Apex como modo desarrollador, pues van a encontrar este toolbar del desarrollador que les va a permitir ir fácilmente ya sea al home de la aplicación o a editar la página que ustedes están ejecutando. Entonces voy a ir a esa página, que en este caso es la página 4, ¿ok? Y allí pues tenemos la forma, ¿cierto? Que podríamos ajustarla también si queremos ajustar un poco aquí las columnas, por ejemplo, el total. Este es un elemento que voy a ocultar. Tenemos los vendedores y el tipo de pago y este también vamos a ocultar, ¿ok? ¿Qué nos estaría faltando aquí en esta página de órdenes de compra? Pues tenemos la información de la orden de compra, pero no tenemos los productos. ¿Cómo lo vamos a integrar o cómo lo vamos a adicionar? Podemos crear aquí una región que donde vamos a decir que se llama productos, que va a ser del tipo Interactive Report. Y aquí, en vez de listar una tabla en particular, pues vamos a utilizar una consulta SQL. Y para crear esta consulta SQL, pues le voy a decir al asistente que cree la consulta SQL por nosotros. Muy bien, entonces vamos a pedirle que nos cree una consulta SQL para listar los ítems o los productos. Muy bien, vamos a ponerle aquí los productos filtrado por la orden ID. Ok, vamos a copiar esto, que sería nuestra consulta, y vamos a validarla. Efectivamente, allí tenemos el ID, la orden, el precio, la cantidad.
estaría faltando tener la descripción del producto. Entonces vamos a decirle nuevamente, crear una consulta SQL para listar los ítems e incluye la descripción del producto. Vamos a ver qué obtenemos. Ok, vamos a ver esta consulta cómo está. Tenemos el ítem, tenemos una relación con el producto y efectivamente aquí tenemos la descripción del producto. Tenemos tanto el nombre como la descripción. Vamos a poner solamente una de las dos. Ok. Y lo último que necesitaríamos aquí sería cuál es la orden de compra que queremos o cuál es la orden de compra, el ID de la orden de compra que estamos viendo en ese momento. Entonces vamos a relacionar el ID, que es el que tenemos en el formulario y que contiene ese valor de la orden de compra. Ok, validamos nuevamente y le damos OK. Vamos a pasar este valor. Muy bien. Aquí tenemos las columnas que vamos a tener en este reporte. Vamos a tener el ítem, la orden. Estos dos, por ejemplo, podríamos ocultarlos. Tenemos el precio y la cantidad. Muy bien. Vamos a guardar y vamos a ver de nuevo nuestra página. Muy bien. Allí entonces tenemos ya los detalles de la orden de compra, ¿cierto? En la parte inferior, los productos. Podríamos entonces ajustar el orden que nos están presentando esa información, nombre, precio, cantidad, aplicamos. Y algo más que me gustaría adicionar aquí es poder tener el subtotal y el total de la orden. Entonces en Apex podríamos crear un cálculo que va a ser el subtotal y que el cálculo pues sería básicamente el precio por la cantidad. Aplicamos y allí lo vamos a tener a nivel de cada producto que tenemos y para agregar el total pues podemos crear esta agregación que sería una sumatoria de la nueva columna que hemos agregado. ¿Ok? Allí lo tendríamos. Aquí podríamos adicionarle el formato que ustedes que quieren utilizar para presentar estos valores. ¿Ok? Y eso sería todo. Lo último sería, por ejemplo, guardar nuestro reporte para que siempre lo veamos de esa manera. ¿Ok? Y aquí en este punto, pues podríamos adicionar, podríamos crear las validaciones necesarias, podríamos incluso también, si se requiere adicionar algún tipo de procesamiento, pues siempre vamos a poder ir al Page Designer y adicionar esos requerimientos de negocio que tengamos que hacer para poder modernizar la forma en cuestión. ¿Ok? Y hay una página que les voy a compartir. Esta es una aplicación que muestra la modernización con las diferentes alternativas que les acabé de mostrar antes, o que les comenté antes. Adicionalmente a esas dos páginas que se modernizaron, o dos formularios, pues ustedes tienen este dashboard, que es algo que también pueden crear con Apex. Ustedes pueden definir qué tipo de gráfico quieren mostrar en su aplicación y puede ser la información que ustedes necesiten mostrar. Nuevamente, puede ser información que tengan en la base de datos local o que tengan en un servicio REST. Y cuando abran el menú de navegación, pues van a encontrar las diferentes alternativas. Puede ser, por ejemplo, para los clientes, utilizando Interactive Report, ya lo vimos con la búsqueda por facetas, podrían hacer lo mismo con un Interactive Report, ¿ok? Y allí pues van a tener las diferentes opciones para poder ver la información, pero también para aplicar cambios y borrar. Y
En las órdenes de compra, pues tenemos las maestro detalle, las opciones con maestro detalle, ok, y allí lo estamos viendo, podríamos adicionar un nuevo producto, ok. Cuando el usuario adiciona un nuevo producto, automáticamente el precio se añade, ok, así que el usuario no tiene que ingresarlo, simplemente tendría que ingresar la cantidad. Y vamos a ver la otra opción que sería con búsqueda por facetas, donde igualmente tenemos diferentes opciones para filtrar esas órdenes de compra y vamos a poder ver la definición de esa orden o los detalles de esa orden y también agregar más elementos. Por ejemplo, aquí podríamos ver una validación. En caso tal de que yo escoja, vamos a escoger un elemento o un artículo que ya existe en la orden de compra. Vamos a ponerlo aquí y vamos a tratar de agregarlo. Este es un tipo de validación que podríamos agregar también a nuestra aplicación porque el producto ya existe en la orden de compra, entonces él está validando que no se pueden repetir los mismos productos. En ese caso tal, eso es una validación que ya contenía la forma original y pues tendremos que mantenerlo, ¿ok? Eso sería entonces, voy a compartirles nuevamente el enlace a esta página que ya está modernizada y que muestra los diferentes escenarios, así ustedes pueden revisarlo después también. ¿Ok? Bueno, con esto, entonces vamos a ver cómo pueden ustedes modernizar, cuáles serían esos pasos para poder empezar a modernizar sus aplicaciones de Oracle Forms. Lo ideal es que ustedes ejecuten una prueba de concepto. Esta prueba de concepto les va a ayudar a entender qué tipo de formas tienen ustedes, qué lógica de negocio tienen ustedes allí y también identificar si esa lógica está residiendo en la base de datos o mayoritariamente en las formas. Eso les va a ayudar a entender qué tantos ajustes o qué tan complejo va a ser su modernización. En muchos casos sucede que los clientes tienen procesos que han sido definidos no tanto por el negocio, sino por las limitaciones que tienen a nivel de la plataforma que utiliza. ¿Ok? Entonces, vale la pena revisar si hay algún tipo de proceso que ustedes pueden simplificar, que pueden mejorar o que definitivamente hay un proceso que nadie está utilizando y pues vale la pena simplemente no moverlo hacia sus nuevas aplicaciones de Apex. Entonces, lo primero sería definir cuál sería el área, los módulos o el módulo que ustedes van a utilizar para modernizar y luego pues van a poder identificar qué objetos de base de datos van a requerir para crear sus nuevas aplicaciones, nuevamente qué tipo de procesos pueden mejorar y seguidamente pues van a poder empezar a crear sus aplicaciones basados en las necesidades que tengan. Y pues siempre, como les mostré en el demo, van a poder volver a sus páginas, hacer los cambios que ustedes necesiten. Si requieren adicionar más páginas, lo van a poder hacer y van a poder ejecutar estas aplicaciones de Apex y poder ejecutar pruebas para validar que efectivamente los requerimientos cumplen con las necesidades que ustedes tienen. Una vez sus aplicaciones cumplan con estos requerimientos, pues la van a poder desplegar en el ambiente que ustedes prefieran, ya sea en Oracle Cloud, en otras nubes o en on-premises. Bueno, hemos hablado bastante de forms, básicamente en sí, de los formularios, pero también cabe la pena resaltar qué pasa con los reports, con Oracle Reports. Probablemente ustedes ya saben que Oracle Reports ha sido obsoleto a partir de la versión Fusion Middleware 12c. Por lo tanto, Oracle recomienda que ustedes migren a Oracle Analytics Publisher. Sin embargo, en Apex también podrían encontrar una alternativa.
Puede ser utilizando los componentes de Apex nativos que ya están disponibles. Por ejemplo, yo les mostré algunos de ellos como son Face Research, Interactive Report, Interactive Grids también o los mismos charts o gráficos. Van a poder ustedes reutilizar la consulta SQL que ya tienen en el reporte de reports y ya sea utilizando alguno de estos componentes, pueden crear su página y personalizarla como lo necesiten. Esto sería, por ejemplo, para esos reportes que no son de tipo factura o tipo pixel perfect. En el caso tal de que tengan reportes un poco más personalizados donde tienen un encabezado, un logo de una compañía y demás detalles, probablemente la mejor opción sea utilizar otras alternativas que se integran con Apex, como puede ser Jasper Report Integration, AOP también está, que se llama Apex Office Print, y hay otras alternativas también que ustedes podrían utilizar o el mismo Oracle Analytics. Ok, también quiero contarles algunas historias de éxito. Esos son 3 clientes, solamente 3, pero hay muchísimos más que han modernizado sus aplicaciones de Oracle Forms utilizando Apex y todos ellos han hecho una modernización exitosa. Aquí lo que quiero resaltar es que además de esa modernización y de todas las ventajas que ofrece Apex, ellos obtuvieron algo que no estaban esperando al hacer esta modernización. Por ejemplo, Savantage pudo ofrecer un mejor producto, pero también pudo reducir el tiempo de comercialización de su producto en un 38%. ¿Ok? Eso es algo que ellos no esperaban en el inicio del proyecto. Humanic, por ejemplo, también pudo reducir significativamente el tiempo de desarrollo en un 35%. Y por último, el estado de Luisiana, pues ahorró cientos de horas de esfuerzo en desarrollo al moverse a Apex. Pueden encontrar más de estas historias en el enlace que les dejo al inferior de la página. Como recursos, pues pueden encontrar todos los pasos necesarios para modernizar lo que vimos en el laboratorio, pero mucho más extenso y definido, todos los pasos para que ustedes puedan modernizar esas dos formas que teníamos de ejemplo en el demo y van a poder ver cómo analizar y mapear componentes de forms, van a poder configurar estos objetos y van a poder pues crear y mejorar su aplicación. Para ir directamente al laboratorio, les dejo el enlace. Y también hay muchas publicaciones de blog que les pueden ser útiles. Les recomiendo mucho el segundo en particular, que es las preguntas más frecuentes relacionadas a la modernización de Forms a Apex. Y bueno, como muchos me comentaron, son desarrolladores de Forms, pues el último también les va a resonar también mucho. ¿Ok? Vamos acá. Probablemente ustedes ya conocen este sitio que es apex.oracle.com. Allí van a encontrar todo lo relacionado a Apex, a la arquitectura, características, a los casos de uso y particularmente pueden ir a esta página, Modernizing Oracle Forms, y van a encontrar todos los recursos que les estaba contando. Allí van a estar, está el laboratorio, está el FAQ o las preguntas más frecuentes y demás, incluso una presentación, ¿vale? Vamos a ver qué preguntas hay, si hay allí alguna pregunta. ¿Se puede migrar o reutilizar las librerías PLL de forma en Apex? Las librerías PLL básicamente no se podrían reutilizar en Apex. Allí lo importante es identificar cuál es el objetivo que tiene esta librería en particular y ver cómo lo puedes suplir dentro de Apex. Pero no es algo que tú puedas automáticamente importar en Apex.
Un punto importante a resaltar es que en Apex no tenemos una herramienta que modernice automáticamente las aplicaciones de Oracle Forms, pero una alternativa es que ustedes pueden hacer esta modernización desde cero. ¿Ok? No siempre van a necesitar una herramienta para poder hacer la modernización. Sin embargo, si requieren utilizar una herramienta, hay herramientas comerciales que van a poder utilizar para poder acelerar este proceso. Y esas herramientas están listadas en el artículo de las preguntas más frecuentes de Apex. ¿Ok? Otra pregunta es, ¿cómo sería la migración de la forma cuando el código está dentro de los Program Units y se hace alguna funcionalidad de generar cuando el código está dentro de y se hace alguna funcionalidad de generar CSV, un archivo Word? Ok, aquí parece que hubieran dos preguntas diferentes. Vamos a ver, si ustedes tienen una lógica de negocio en los Program Units dentro, es decir, que la lógica está dentro de Forms, hay dos alternativas. Si bien pueden mover esa lógica a la base de datos, que sería lo ideal, o pueden mantener esa lógica, pueden llevarla a su nueva aplicación de Apex. Obviamente, probablemente van a tener que ajustarla porque hay lógica que no necesitamos en Apex. Van a ver ustedes que hay ciertas características o cierta lógica que ya definitivamente van a poder desechar y pues no la necesitan. Eh, en cuanto a la otra parte que dice funcionalidad de generar CSV o un archivo Word. En Apex, por ejemplo, hay dos cosas allí. No sé muy bien cuál sería la pregunta. En Apex, tanto puedes subir un archivo separado por comas, por ejemplo, tenemos la información de clientes en un archivo Excel. Puedes subir este archivo utilizando Apex y convertir esta información a una tabla en la base de datos. Así que ya no vas a necesitar ese archivo Excel o separado por comas, sino que tu información ya va a estar en la base de datos y vas a poder seguirlo manteniendo como una aplicación. También podrías utilizar un componente en Apex que se llama Data Loading para que puedas, si bien, crear una funcionalidad dentro de tu aplicación para que los usuarios puedan cargar archivos que tienen en Excel o en separados por comas para diferentes propósitos. Que si necesitas es generar, por ejemplo, un archivo Word como un reporte. El Interactive Report, por ejemplo, provee la opción de que puedas exportar los datos que tienes en el reporte en diferentes formatos. Puede ser en Excel, puede ser en PDF, en HTML, puedes enviarlo por correo, pero no incluye el archivo Word. Para eso puedes utilizar, por ejemplo, AOP o otras alternativas. Otra pregunta es, actualmente las aplicaciones que soporte tienen varios esquemas por módulo. Tendría el módulo general, transversal a todos los demás módulos con su base de datos y artefactos, librerías a nivel de forma, a nivel de base de datos, secuencias, procedimientos almacenados. En tal caso, debo crear dichos esquemas en la base de datos de Oracle. Ok. Aquí valdría la pena preguntar, Fernando, si esos datos o ese esquema ya está, ese modelo de datos ya está en la base de datos de Oracle. Porque si es así, pues no necesitas llevarlo a ningún lado. Puedes instalar Apex en esa base de datos donde ya está y simplemente el workspace lo asignas a el esquema o los esquemas que necesites trabajar para tu aplicación. Otra pregunta de Rafael, el rendimiento. Bueno, hay una particularidad que dices que en Forms es súper rápido las transacciones. Ten en cuenta que tenemos Apex, perdón, tenemos la base de datos, ¿cierto? Y en la arquitectura de Forms sería base de datos, tienes WebLogic, ¿cierto? WebLogic está afuera de la base de datos, ¿ok? Todo el procesamiento estaría en el servidor de Forms que vive dentro de WebLogic. Así que hay muchas más capas para poder llegar a la información que
necesitas presentar al usuario. La arquitectura en Apex es que el motor de Apex está o vive dentro de la base de datos Oracle. Así que los datos que te necesitamos acceder, pues si están en la base de datos local, el procesamiento va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más fácil entregar la información que necesita el usuario. Entonces, si la forma como has trabajado con Forms ha sido rápido, con Apex va a ser 1000 veces más rápido. Obviamente, aquí hay que tener varios puntos de aclaración. Los recursos que tiene los servidores, base de datos, el servidor de aplicaciones, el web server y demás. Si tengo aplicaciones en Forms y Reports 6i con Oracle 11G y deseo agregar funcionalidades nuevas con Apex, ¿cuál sería la estrategia a seguir? ¿Solo sería on-premise o puedo poner en OSI? Ok, entonces, a ver si la pregunta la entiendo correctamente. Entonces, lo que quieres es que ambas aplicaciones coexistan con la misma base de datos. Entonces, porque mencionas que tienes una base de datos 11G, allí bien podrías instalar Apex, pero en una versión muy anterior. Ok, entonces lo ideal sería tener una base de datos 19C que te va a permitir, como mínimo, que te va a permitir tener la última versión de Apex, que es la versión 24.1. Entonces, allí sería algo que probablemente necesitáramos hablar un poco más, César, para poder entender más la sugerencia que podría ofrecer. El link del laboratorio, claro que sí, ya se los comparto nuevamente. Este lo encuentran aquí. Hay una pregunta en Oracle, en la base de datos 19C, ¿puedes usar Forms and Reports 6C? Entiendo que no, porque Forms 6C está soportado hasta, creo que no soy experta, no, ya no soy experta en Forms, definitivamente, pero te puedo decir que no, Forms y Reports 6C no está soportado para 19C. Me parece que está soportado solamente para 11G. ¿Ok? Entonces, ahí para tenerlo en cuenta es que puedes crear nuevas funcionalidades en la base de datos que necesites, en Premise o en Oracle Cloud, pero obviamente vas a tener que hacer algo para que se puedan integrar ambas aplicaciones. ¿Ok? Puede ser utilizando servicios REST o REST Enable SQL también, que te permite conectar con una base de datos remota. O también, pues, paulatinamente mover estas aplicaciones que están en Forms AC a Apex. Vale. Bueno, con eso, si tienen más preguntas, no deben hacerlo en el forum de Apex. Incluso si ustedes van a, vamos a ir allí, forum. Ustedes van a encontrar, pueden ir a apex.oracle.com/forum, van a encontrar el espacio de Apex y también pueden encontrar un espacio para que puedan hacer sus preguntas en español. Pueden ir a Developer Community y en la parte inferior allí está el espacio de español y pueden hacer sus preguntas. ¿Ok? Bueno, con esto les agradezco muchísimo a todos por su atención, también a todo el equipo de MDC en México, porque estuvo apoyándonos hoy con las preguntas. Espero que esta sesión haya sido de bastante utilidad. Si tienen más preguntas, pues pueden contactarme, LinkedIn, en Twitter, y pues allí podemos seguir la conversación. Gracias a todos y que tengan feliz día. Hasta luego.